El gran salón de la estación del Consejo Galáctico bullía con las voces de un centenar de especies diferentes. Los traductores zumbaban suavemente de fondo, convirtiendo palabras alienígenas en entendimiento. Seres de cristal del sistema Vega tintineaban como campanas de viento cuando se movían. Los acuarianos, de aspecto pisiforme, hablaban en tonos burbujeantes a través de sus máscaras de respiración llenas de agua. Criaturas insectoides gigantes chasqueaban sus mandíbulas en lo que entre su especie pasaba por ser una risa. El embajador Cetul, del Imperio Ketorano, se encontraba en el centro de una multitud creciente. Su piel verde y escamosa brillaba bajo las luces artificiales de la estación. Unos dientes afilados destellaron mientras hablaba, y sus ojos amarillos poseían la fría inteligencia que había hecho que su especie fuera temida en toda la galaxia durante más de 1000 años. «Se preocupan demasiado por estos piratas fronterizos», dijo Cetul a un nervioso delegado Centauri. Su voz portaba la autoridad de alguien cuyas palabras podían ordenar la destrucción de mundos enteros. «Mi gente ya ha lidiado con alimañas antes. Sabemos cómo limpiar la casa». El delegado Centauri, un humanoide alto y azul con 4 brazos, se movió incómodo. «Pero los ataques se han vuelto más audaces. Nuestras naves mercantes informan de extraños navíos que aparecen de la nada y desaparecen con la misma rapidez. Nuestros sensores ni siquiera pueden rastrearlos correctamente». Cetul se rió. Un sonido como de rocas moliéndose. «Fantasmas y sombras. Nada más. ¿Saben lo que hicimos la última vez que las plagas se convirtieron en un problema? Hace 847 años, existía una especie llamada humanos. Cosas blandas y rosadas, débiles y patéticas. Creyeron que podían extender su enfermedad por nuestro territorio. Varios alienígenas se inclinaron para oír mejor. Los humanos eran ahora una leyenda, un cuento con moraleja que se contaba en los rincones más oscuros del espacio. La mayoría de las especies creían que no eran más que un mito. «Encontramos su pequeño mundo colonia», continuó Cetul, con los ojos brillando de un viejo orgullo. «Nuevo Edén», lo llamaban. 12 millones de esas criaturas construyendo sus feas ciudades y reproduciéndose como insectos. Pensaron que la distancia los protegería. Pensaron que a la galaxia le importaría su destino. Un observador riveliano, con su cuerpo cristalino pulsando con una luz nerviosa, intervino. Seguramente el Consejo intervino. Las leyes de la guerra. ¿Leyes? La risa de Cetul cortó el aire del salón como una cuchilla. ¿Qué leyes se aplican al control de plagas? Quemamos un mundo hasta dejarlo limpio. Cada ciudad, cada granja, hasta el último humano que respiraba. Tardamos 3 días. Gritaron pidiendo ayuda, transmitieron súplicas en todas las frecuencias que conocían. Rogaron que alguien, cualquiera, acudiera en su auxilio. El salón se había quedado en silencio. Incluso el constante murmullo de fondo del sistema de traducción parecía haberse apagado. ¿Y saben lo que pasó?, preguntó Cetul, mirando el círculo de rostros a su alrededor. Nada. El Gran Consejo Galáctico debatió. Las poderosas civilizaciones de la galaxia celebraron reuniones. Escribieron cartas de preocupación enérgicamente redactadas. Y mientras hablaban, nosotros terminamos nuestro trabajo. Un delegado de Andrómeda, cuya forma gaseosa se mantenía unida por un traje de contención, se movió con nerviosismo. Pero seguro que su mundo natal respondió. ¿Su flota? ¿Qué flota? Cetul extendió sus manos con garras. Tenían 3 mundos y tal vez una docena de naves entre todos. Después de que Nuevo Edén ardiera, nunca más volvimos a saber de ellos. Muertos. Todos. Extintos. La galaxia está más limpia por ello. En las sombras, cerca del fondo del salón, una figura vestida con la sencilla túnica marrón de un observador mercante miraba y escuchaba. La capitana Sarache mantuvo su respiración tranquila y su rostro neutral, aunque sus manos se apretaban en puños dentro de sus mangas. El traductor universal en su oído convertía cada palabra de la jactancia de Cetul en un español perfecto. Había oído esa historia antes. Por supuesto, todos los humanos la habían oído. Estaba grabada en piedra en la tierra, escrita en la memoria genética de su especie. Pero oírla contada como una broma, como entretenimiento para una multitud de alienígenas que asentían y reían en los momentos apropiados, le quemaba el estómago con ácido. La lección, dijo Cetul, su voz resonando claramente en el ahora silencioso salón, es que los fuertes hacen lo que deben, y los débiles sufren lo que les toca. A estos nuevos piratas que temen, cuando se vuelvan demasiado molestos, los trataremos como tratamos a los humanos, por completo.
El pulgar de Sara se deslizó con cuidado hacia el dispositivo de grabación oculto en su manga. Cada palabra, cada gesto, cada risa de la multitud estaba siendo capturada con perfecto detalle. Esto sería transmitido a la Tierra en menos de una hora, añadido al vasto archivo de pruebas que había estado creciendo durante 8 siglos. La multitud comenzó a dispersarse mientras Setul pasaba a otros temas. Acuerdos comerciales, disputas territoriales, los asuntos habituales de la política galáctica. Sara permaneció en su rincón, observando al embajador Ketorano presidir como un rey entre sus súbditos. Un comerciante alariano se le acercó, sus tentáculos ondeando en lo que entre su especie era un saludo amistoso. Historias fascinantes, ¿verdad? El viejo embajador conoce mucha historia. Sara asintió cortésmente. La historia tiene una forma de repetirse, dijo con cuidado. Ciertamente, aunque algunos dicen que los humanos no se extinguieron de verdad. Las leyendas hablan de su mundo natal oculto en algún lugar del borde exterior. Pero las leyendas son solo cuentos para niños. Sí, convino Sara. Solo cuentos. El alariano se alejó, pero Sara percibió algo en sus maneras. Una observación cuidadosa, una prueba a su reacción. ¿Cuántos otros sospechaban? ¿Cuántos habían empezado a notar los patrones? Durante 8 siglos, la humanidad había sido muy cuidadosa. Sus comerciantes se movían silenciosamente por la galaxia, sin permanecer mucho tiempo en un mismo lugar, sin llamar la atención. Escuchaban, aprendían y cartografiaban. Cada mundo ketorano, cada diseño de nave, cada instalación militar había sido catalogado y estudiado. Sara tocó el dispositivo de comunicación oculto bajo su túnica de mercader. Un único pulso de datos, comprimido y encriptado, se disparó hacia una estación de retransmisión oculta. Desde allí, rebotaría a través de una docena de sistemas antes de llegar a la Tierra. Otra pieza de inteligencia añadida al vasto rompecabezas que la humanidad había estado ensamblando durante más tiempo de que la mayoría de las especies mantenían registros. Mientras observaba a Setul continuar con sus rondas sociales, saludando a viejos aliados y haciendo nuevos tratos, Sara sintió el peso de la historia sobre sus hombros. 847 años de preparación estaban a punto de completarse. Los niños de Nuevo Edén habían crecido, habían aprendido la paciencia y se habían convertido en algo que la galaxia nunca había visto. Setul había cometido un error crucial en su alarde. Asumió que el silencio significaba la muerte. Creyó que la ausencia de naves humanas en el espacio conocido significaba la extinción. No podía imaginar una especie que pasaría 8 siglos planificando, aprendiendo y preparándose para un único momento de justicia. Sara se subió la capucha y se dirigió hacia la salida. Su trabajo aquí había terminado. Pronto, muy pronto, la galaxia aprendería en que se había convertido la humanidad durante su largo exilio. Descubrirían que algunas heridas nunca sanan y que algunas deudas solo pueden pagarse por completo. La gran estación continuó su lenta rotación alrededor de la estrella de neutrones en el corazón de la galaxia. Los alienígenas seguían con sus asuntos, haciendo tratos y formando alianzas, sin saber que estaban siendo observados por ojos que lo recordaban todo y no perdonaban nada. En las profundidades del espacio, naves ocultas recibieron la transmisión de Sara y la añadieron a sus bases de datos. Por toda la galaxia, humanos disfrazados reunían las últimas piezas de información que necesitaban. El tiempo de observar estaba a punto de terminar. El tiempo de la justicia estaba a punto de comenzar. La Tierra se veía diferente a como era 800 años atrás. Donde antes se extendían continentes verdes bajo cielos azules, ahora ciudades masivas se extendían de polo a polo. Los océanos todavía existían, pero estaban cubiertos por plataformas flotantes que albergaban a miles de millones de personas. El cielo estaba lleno de naves que se movían en patrones cuidadosos, como glóbulos rojos fluyendo por arterias. El almirante Marcus Webb estaba en la cubierta de observación de la estación Luna, contemplando el mundo por cuya protección sus antepasados habían muerto. Su tatarabuela había estado en Nuevo Edén cuando llegaron las naves ketoranas. Tenía 7 años, jugaba en los jardines cuando cayeron las primeras bombas. Vio morir a sus padres, se escondió en las ruinas durante 3 días antes de que las naves de rescate la encontraran. Fue una de los únicos 30.000 supervivientes rescatados del mundo en llamas antes de que se volviera inhabitable. Aquellos supervivientes habían llevado sus historias de vuelta a la Tierra como semillas de ira que crecerían durante siglos. Señor, la capitana Rodríguez se acercó por detrás, sus pasos suaves sobre la cubierta de metal. Los informes finales de la flota están listos para su revisión.
Marcus se apartó de la tierra. Rodríguez era joven, apenas 30 años, pero su familia se había estado preparando para este día tanto tiempo como la suya. Su abuelo había ayudado a diseñar los sistemas de sigilo cuántico que harían sus naves invisibles a los sensores enemigos. Su padre había trabajado en las armas gravitacionales que podían aplastar un acorazado sin disparar un solo pulso de energía. ¿Cuántas naves tenemos listas?, preguntó Marcus. 12.418 naves de combate, otras 8.000 de apoyo, 6 millones de tripulantes entrenados. Rodríguez pronunció los números como una oración que había memorizado. Todos los astilleros principales del sistema han estado funcionando a plena capacidad durante los últimos 50 años. Marcus asintió. Durante 8 siglos, la humanidad había vivido con un único propósito. Cada avance científico, cada adelanto tecnológico, cada decisión tomada por su gobierno se había centrado en este único objetivo. Habían convertido a toda su especie en un arma diseñada para responder a una amenaza específica. ¿Y los informes de inteligencia de nuestros observadores? Rodríguez le entregó una tableta de datos. Información táctica completa sobre 47 mundos quetoranos, movimientos de naves, patrones de defensa, protocolos de comunicación. El informe de la capitana Chen desde la estación del Consejo confirmó nuestras prioridades finales de objetivos. Marcus se desplazó por la información. Mapas detallados de cada instalación militar quetorana, horarios de patrullas de naves, nombres y ubicaciones de cada líder importante. Los humanos habían pasado siglos aprendiendo todo lo que había que saber sobre su enemigo. ¿Qué hay de las otras especies?, preguntó Marcus. Las que vieron arder Nuevo Edén. Archivos completos sobre todas ellas, señor. Los Centauri, que se negaron a enviar ayuda porque perjudicaría sus acuerdos comerciales. Los Rivelianos, que se abstuvieron en cada votación de consejo sobre la intervención. Los de Andrómeda, que de hecho aumentaron sus negocios con los quetoranos después del genocidio. Marcus sintió que la familiar ira fría se asentaba en su pecho. Los quetoranos habían apretado el gatillo, pero el resto de la galaxia había cargado el arma al no hacer nada. Todos habían hecho el mismo cálculo. Las vidas humanas valían menos que su propia comodidad y beneficio. Señor, hay algo más, dijo Rodríguez con cuidado. Hemos detectado un aumento en la actividad de las patrullas quetoranas cerca del borde exterior. Puede que estén empezando a sospechar de los ataques piratas. Marcus sonrió sin humor. Los ataques piratas habían sido la forma de la humanidad de probar su nueva tecnología mientras recopilaban la inteligencia final. Ataques rápidos contra naves aisladas, sin dejar nunca supervivientes ni pruebas. Los alienígenas pensaban que estaban lidiando con incursores ordinarios. No tenían ni idea de que estaban siendo estudiados como especímenes de laboratorio. Deja que aumenten sus patrullas, dijo Marcus. En 3 días, no importará. Caminó hacia el centro de mando, seguido por Rodríguez. La vasta sala estaba llena de cientos de técnicos trabajando en pantallas holográficas. Cada uno coordinaba un aspecto diferente del plan de la humanidad. Líneas de suministro, redes de comunicación, sistemas de armas, todo funcionando en conjunto como las piezas de una vasta máquina. La general Harrison levantó la vista de una pantalla táctica cuando Marcus se acercó. Era lo suficientemente mayor como para recordar a los primeros refugiados de Nuevo Edén, aunque entonces solo era una niña. Toda su vida la había pasado preparándose para este momento. Almirante, dijo, su voz nítida y profesional. Todos los comandantes de flota informan. Listos. Los sistemas de sigilo funcionan a la perfección. Cada nave es invisible para la tecnología de sensores galáctica actual. Marcus miró la pantalla que mostraba las posiciones de las naves humanas por toda la galaxia. Miles de puntos, cada uno representando una nave llena de gente que había crecido escuchando las historias del Nuevo Edén. Gente que había nacido en una cultura construida en torno a una simple promesa. Nunca más. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Plazos?, preguntó Marcus. 72 horas, 14 minutos, respondió Harrison. Aparición simultánea desde sigilo en todos los sistemas objetivo. Cada mundo quetorano despertará para encontrar naves humanas en su cielo. Marcus pensó en el embajador Setul, probablemente todavía en la estación de consejo, todavía contando sus orgullosas historias sobre la quema de ciudades humanas. En 3 días, aprendería lo que esas historias le habían costado a su pueblo. ¿Y las bajas civiles?, preguntó Marcus. Era una pregunta que se hacía todos los días, una que lo mantenía despierto por la noche.
Proyectadas al mínimo, señor. Nuestras armas son lo suficientemente precisas como para inutilizar objetivos militares sin afectar a las zonas civiles. Los ketoranos perderán su capacidad de luchar, pero no su capacidad de vivir. Eso era importante. La humanidad había aprendido a ser mejor que sus enemigos. Podrían haber construido armas para fracturar planetas y quemar atmósferas. En cambio, habían creado herramientas de precisión quirúrgica. Destruirían por completo la maquinaria militar ketorana, pero no se convertirían en monstruos en el proceso. Rodríguez abrió otra pantalla. Señor, también estamos listos para transmitir los archivos de pruebas a todas las especies de la galaxia. Documentación completa del genocidio del Nuevo Edén, además de registros de quienes lo sabían y no hicieron nada. Marcus asintió. La galaxia conocería la verdad sobre lo que había sucedido 8 siglos atrás. Verían las imágenes de ciudades en llamas, oirían las voces de niños pidiendo una ayuda que nunca llegó. Entenderían exactamente por qué la humanidad había pasado tanto tiempo preparándose para este día. ¿La estación de consejo?, preguntó Marcus. El equipo de operaciones especiales ya está en posición, dijo Harrison. El embajador Cetu será capturado vivo. La galaxia lo oirá confesar sus crímenes. Marcus sintió un momento de satisfacción ante ese pensamiento. El alienígena que se había jactado del genocidio sería juzgado ante el mismo consejo que no había logrado detenerlo. La justicia retrasada no es justicia denegada. 6, 7, 8, 9. No cuando el retraso hace que la justicia sea absoluta. Un oficial más joven se acercó con otro informe. Señor, confirmación final de las naves de reconocimiento sigiloso. Todos los sistemas objetivo están despejados. No hay defensas inesperadas, ni cambios en los informes de inteligencia. Marcus respiró hondo. 847 años de preparación estaban a punto de ser puestos a prueba. Generaciones de humanos habían vivido y muerto para hacer posible este momento. Niños habían crecido estudiando la lengua y la cultura ketorana. Científicos habían dedicado sus carreras enteras a desarrollar nuevas armas. Ingenieros habían diseñado naves específicamente para este único propósito. Envíen los códigos de autorización final a todos los comandantes de flota, ordenó Marcus. La operación Nuevo Edén comienza en 72 horas. Mientras las órdenes se extendían por el sistema solar, los hijos de la humanidad se preparaban para cumplir la promesa que sus antepasados habían hecho en las cenizas de un mundo en llamas. La galaxia había ignorado sus gritos de auxilio una vez. No tendría la oportunidad de ignorarlos de nuevo. La larga memoria de la humanidad estaba a punto de despertar, y el universo aprendería lo que 8 siglos de ira paciente podían lograr. El comandante Vestar de la tercera flota ketorana estaba revisando informes de patrulla rutinarios cuando su universo cambió para siempre. El oficial escamoso estaba sentado en su silla de mando a bordo del acorazado Colmillo Eterno, observando las pacíficas estrellas del sistema Ketara en su pantalla principal. Este era el espacio natal, el corazón del imperio. Nada había amenazado estos mundos en más de 300 años. Su oficial de sensores se tensó de repente en su puesto. Comandante, estoy detectando distorsiones gravitacionales masivas en todo el sistema. Algo anda mal con nuestros instrumentos. Ejecuta diagnósticos, ordenó Vestar, aunque sintió un escalofrío de inquietud. El ejército ketorano se enorgullecía de tener la tecnología más avanzada de la galaxia. Sus instrumentos no fallaban. Señor, los diagnósticos muestran todo normal, pero estoy leyendo firmas de energía imposibles. Es como si el propio espacio se estuviera ondulando. En todo el sistema Ketara, escenas similares se desarrollaban en 47 mundos ketoranos. Los operadores de sensores miraban lecturas que no tenían sentido. Los comandantes de defensa intentaban comprender por qué sus instrumentos detectaban objetos masivos que no podían ser vistos. Entonces, de repente, el universo reveló su nueva verdad. 12.000 naves aparecieron desde el sigilo cuántico simultáneamente en todo el espacio ketorano. Se materializaron como si la propia realidad hubiera decidido desvelarlas. Naves masivas de diseño elegante que no se parecían a nada que ningún alienígena hubiera visto antes. Eran negras como el propio espacio. Sus cascos parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. El comandante Vestar observó con un horror paralizante cómo 300 naves humanas aparecían alrededor de su mundo natal. Colgaban en el espacio como depredadores hambrientos, sus puertos de armas oscuros pero de alguna manera amenazantes. Cada nave era fácilmente el doble del tamaño de su acorazado, y habían aparecido sin activar una sola alarma. Puestos de combate.
rugió Vestar. Pero incluso mientras las sirenas de alarma comenzaban a sonar, supo que ya era demasiado tarde. Fueran lo que fuesen esas naves, vinieran de donde vinieran, habían logrado una sorpresa total contra el ejército más poderoso de la galaxia. En el planeta de abajo, el almirante supremo Krasul de la Armada Ketorana estaba en una reunión de emergencia con el Consejo de Defensa Planetaria. Cuando los informes comenzaron a llegar, cada mundo, cada flota, cada instalación militar informaba de lo mismo. Naves desconocidas apareciendo de la nada, rodeando sus posiciones con una fuerza abrumadora. ¿Cuántas naves?, exigió Krasul a su oficial de comunicaciones. El recuento actual muestra 12.400 naves enemigas, señor. Han aparecido simultáneamente en cada objetivo militar importante del Imperio. Krasul sintió que se le helaba la sangre. Toda la armada ketorana contaba con solo 8.000 naves y estaban dispersas por la galaxia en rutas de patrulla y tareas de guarnición. Quienquiera que hubiera planeado este ataque, de alguna manera había desplegado casi un 50% más de naves de las que poseía el Imperio, y lo habían hecho con una coordinación perfecta. ¿Quiénes son?, preguntó Krasul. ¿Qué especie podría ocultar una flota tan masiva? ¿Son de Andrómeda? ¿Rivelianos? Antes de que alguien pudiera responder, todas las pantallas de comunicación de la sala se activaron simultáneamente. La imagen que apareció fue la de una criatura que hizo que varios oficiales ketoranos hicieran en reconocimiento. Bípeda, de piel rosada, con ojos orientados hacia adelante y sin garras ni colmillos visibles. Parecía blanda, inofensiva, casi patética. Parecía humana. «Soy el almirante Marcus Webb de la Flota de Defensa Humana», dijo la criatura en perfecto ketorano. «Durante 847 años, hemos esperado este momento. Hoy, los hijos de Nuevo Edén han vuelto a casa». El almirante supremo Krasul miró la pantalla con incredulidad. Los humanos estaban extintos, aniquilados hacía siglos. Esto tenía que ser algún tipo de truco, una táctica de guerra psicológica de uno de los enemigos del Imperio. «Imposible», susurró Krasul. «Los matamos a todos». Los ojos del humano parecieron mirarlo directamente a través de la pantalla. «Mataron a 12 millones de los nuestros en Nuevo Edén. Pensaron que eso era todo. Se equivocaron. En todo el Imperio ketorano, cada comandante militar estaba viendo la misma transmisión. En 47 mundos, los descendientes de aquellos que habían celebrado el genocidio de Nuevo Edén ahora aprendían el precio de los crímenes de sus antepasados. Apagarán sus armas», continuó el almirante Webb. «Ordenarán a sus naves que se detengan por completo. Se prepararán para ser abordados. Cualquier intento de resistir será respondido con una fuerza inmediata y abrumadora». El comandante Vestar recuperó la voz. «Esto es imposible. Tenemos el ejército más avanzado de la galaxia. Nadie podría haber construido tal flota sin nuestro conocimiento». Como si respondiera a sus palabras, las naves humanas alrededor de Ketara demostraron exactamente lo equivocado que estaba. Campos invisibles de fuerza gravitacional se extendieron desde las naves humanas, tomando el control de cada nave ketorana en el sistema de manera suave pero irresistible. Vestar observó con rabia impotente cómo sus motores apagaban sin ninguna orden de su tripulación. Sus armas se desactivaron automáticamente. Incluso sus sistemas de soporte vital cayeron bajo control externo, funcionando normalmente pero sin responder ya a sus órdenes. «¿Cómo?», susurró. La respuesta no vino del almirante humano, sino de su propio oficial de sensores. «Señor, no están usando armas de energía. Están manipulando la propia gravedad. Están tratando nuestras naves como juguetes». En cada mundo ketorano estaba sucediendo lo mismo. Plataformas de defensa que nunca habían sido derrotadas simplemente se apagaron. Armas orbitales que podían fracturar lunas se volvieron tan inofensivas como esculturas. El ejército más temido de la historia galáctica había sido neutralizado sin que se disparara un solo tiro. La imagen del almirante Webb apareció en las pantallas de todo el Imperio, en los cuarteles generales militares y los centros civiles, en los salones del gobierno y en los hogares de los ciudadanos comunes. Cada ketorano podía ver el rostro de la justicia de la humanidad. «Por Nuevo Edén», dijo el humano simplemente, «por los 12 millones que pidieron ayuda mientras ustedes quemaban su mundo. Por los niños que murieron llorando por madres que nunca vendrían. Por todos ellos hemos regresado». La transmisión cambió para mostrar imágenes que hicieron que los curtidos guerreros ketoranos se apartaran de sus pantallas. Ciudades ardiendo bajo bombardeo orbital.
Familias acurrucadas en refugios mientras la muerte llovía del cielo. Cuerpos de niños entre los escombros de escuelas y hospitales. Estas son las imágenes que sus antepasados celebraron, dijo el almirante Webb. Esto es lo que el embajador Setul llama su mayor logro. Esto es lo que la galaxia permitió que sucediera mientras contaban sus ganancias del comercio con su imperio. El almirante supremo Krasul intentó reunir a sus fuerzas, pero cada orden que daba era inútil. Sus flotas no podían moverse. Sus armas no podían disparar. Sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas y controladas por una tecnología que hacía que sus sistemas más avanzados parecieran cuchillos de piedra. Hace 847 años, nos enseñaron que los fuertes hacen lo que deben y los débiles sufren lo que les toca, dijo el almirante Webb. Hoy aprenderán lo que significa cuando los débiles se niegan a seguir siéndolo. En toda la galaxia, otras especies monitoreaban las transmisiones con un horror creciente. Los humanos, los extintos humanos, habían regresado con una fuerza militar que hacía que cualquier otra flota pareciera un juguete de niños. Se habían escondido durante 8 siglos, fortaleciéndose mientras la galaxia olvidaba que existían. En la estación de consejo, el embajador Setul observaba la humillación de su imperio con incredulidad, que se convertía en rabia. Esto no puede estar pasando, gruñó a cualquiera que quisiera escuchar. Están extintos, nos aseguramos. Pero mientras hablaba, naves humanas aparecían alrededor de la propia estación de consejo. El terreno neutral donde se había jactado del genocidio estaba ahora rodeado por los descendientes de sus víctimas. La galaxia estaba aprendiendo una nueva lección ese día. Algunas especies, cuando son empujadas al borde de la extinción, simplemente mueren. Otras, las peligrosas, pasan siglos fortaleciéndose lo suficiente como para contraatacar. La humanidad había elegido contraatacar, y el universo nunca volvería a ser el mismo. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico nunca había visto nada igual. Representantes de 200 especies se agolpaban en la gran cámara, sus voces creando un caos de miedo y confusión que los sistemas de traducción apenas podían manejar. Algunos exigían acción, otros querían esconderse. La mayoría simplemente quería entender cómo la humanidad los había engañado a todos durante 8 siglos. El presidente Beltar de la Federación Altariana pidió orden, pero sus palabras se perdieron en el ruido. En las enormes pantallas alrededor de la cámara, los informes seguían llegando de toda la galaxia. Todo el ejército ketorano había sido neutralizado en menos de 6 horas. No destruido, sino completamente inutilizado. 12.000 naves humanas habían logrado lo que las flotas combinadas de la galaxia no podrían haber hecho en años de guerra. El embajador Setul estaba sentado en los asientos de su delegación, su rostro escamoso pálido por el shock. Por primera vez en su larga vida, el diplomático ketorano parecía lo que realmente era, un viejo reptil cuyo tiempo había pasado. La flota invencible de su imperio ahora flotaba indefensa en el espacio, sus tripulaciones esperando a ver qué haría la humanidad con ellas. Orden, orden. El presidente Beltar finalmente logró hacerse oír. Escucharemos al representante humano. Una sección del suelo de la cámara comenzó a elevarse, formando una plataforma para hablar. Cuando alcanzó su altura máxima, una figura se materializó sobre ella. La humana apareció de la nada, tal como sus naves habían aparecido desde sigilo. Era alta para su especie, con cabello gris y piel oscura marcada por viejas cicatrices. Su uniforme era simple, pero de alguna manera portaba más autoridad que las elaboradas túnicas de la realeza galáctica. «Soy la almirante de flota Saracen», dijo, su voz resonando claramente a través de los traductores universales. «Hablo en nombre de la humanidad y de los muertos de Nuevo Edén». Setul intentó levantarse, pero se encontró sujeto por una fuerza invisible. Cuando habló, su voz se quebró por la edad y el miedo. «No pueden hacer esto. Hay leyes, tratados. El Consejo no lo permitirá». «¿El Consejo?» La almirante Chen se volvió para mirarlo, y Setul guardó silencio bajo su mirada. El mismo Consejo que debatió durante 3 días mientras 12 millones de humanos ardían, el Consejo que votó 17 veces para expresar su preocupación, pero ni una sola vez para enviar ayuda, hizo un gesto y las pantallas de la cámara cambiaron para mostrar los registros de archivo del Consejo de hacía 800 años. Los delegados reunidos vieron a sus predecesores discutir sobre jurisdicción e implicaciones comerciales mientras un mundo entero moría. «Escuchamos cada debate», continuó la almirante Chen. «Grabamos cada votación. Anotamos quién habló por la justicia y quién por el beneficio.
Hemos sido muy minuciosos en nuestro mantenimiento de registros. Los tentáculos del presidente Beltar se retorcieron nerviosamente. Almirante, seguramente podemos discutir esta situación como seres civilizados. Lo que pasó en Nuevo Edén fue trágico, pero eso fue hace siglos. Los responsables están muertos desde hace mucho. La almirante Chen sonrió, y de alguna manera, esa expresión fue más aterradora que cualquier arma. ¿Lo están? Embajador Setul, por favor, háblele al Consejo sobre las medallas de guerra de su bisabuelo, las que ganó por las operaciones de limpieza contra los asentamientos humanos. Los ojos amarillos de Setul se abrieron de par en par. ¿Cómo podían saber sobre registros familiares que se mantenían en secreto incluso dentro del imperio? O quizás, continuó la almirante Chen, deberíamos discutir los acuerdos comerciales en Tauri que se expandieron inmediatamente después de la destrucción de Nuevo Edén. Es curioso lo rentable que se volvió a hacer negocios con los Ketoranos una vez que su problema de plagas fue resuelto. La delegación Centauri se movió incómoda en sus asientos. Sus 4 brazos gesticulaban en patrones que en su cultura significaban angustia. Los consorcios mineros rigelianos que pujaron por los derechos para explotar las ruinas de Nuevo Edén antes de que las cenizas siquiera se enfriaran. Las corporaciones de Andrómeda que proporcionaron la tecnología de interferencia de sensores que impidió que las naves de rescate encontraran supervivientes. Con cada revelación, la almirante Chen se giraba para encarar a otra delegación. Cada grupo que nombraba guardaba silencio, mientras la complicidad de su especie quedaba al descubierto ante toda la galaxia. 847 años, dijo, su voz cargando el peso de los siglos. 847 años los hemos observado. Hemos visto qué especies se beneficiaron de nuestro genocidio. Hemos anotado quién celebró nuestra supuesta extinción. Hemos registrado cada acuerdo comercial, cada alianza, cada acuerdo silencioso para no volver a hablar lo que pasó en Nuevo Edén. La cámara estaba ahora en completo silencio. 200 especies, algunas de las civilizaciones más poderosas de la galaxia, estaban sentadas como niños siendo regañados por un padre decepcionado. ¿Quieren saber en qué se ha convertido la humanidad durante nuestro exilio? Preguntó la almirante Chen. Nos hemos vuelto muy buenos para recordar. Nos hemos vuelto excelentes planificando, y nos hemos comprometido absolutamente con la idea de que el mal no debe quedar impune simplemente porque sea antiguo. Una nueva imagen apareció en las pantallas. Un mapa estelar que mostraba las posiciones de las naves humanas en toda la galaxia. Los puntos que representaban las flotas humanas no solo estaban alrededor de los mundos ketoranos. Estaban posicionados cerca de los sistemas natales de docenas de otras especies. Toda civilización que pudo haber ayudado pero eligió no hacerlo, dijo la almirante Chen, ahora tiene naves humanas a 3 horas de sus capitales. Toda especie que se benefició de la muerte de nuestra gente tendrá la oportunidad de explicar sus decisiones. La forma gaseosa del delegado de Andrómeda parpadeó con pánico. No pueden responsabilizarnos por las acciones de nuestros antepasados. No tuvimos nada que ver con Nuevo Edén. Tampoco los niños que murieron allí, replicó la almirante Chen. Pero eso no lo salvó, ¿verdad? El presidente Beltar intentó recuperar el control de la situación. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Reparaciones? ¿Disculpas formales? Seguramente podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Queremos justicia, dijo simplemente la almirante Chen. Durante 8 siglos, este consejo ha representado una galaxia donde los fuertes podían cometer genocidios mientras los débiles solo podían mirar. Hoy eso cambia. Hizo otro gesto y nuevas imágenes aparecieron en las pantallas, naves humanas comenzando a moverse hacia mundos no ketoranos, no atacando, sino tomando posiciones que dejaban claras sus intenciones. Toda especie que fue cómplice en el genocidio de Nuevo Edén hará reparaciones. No solo dinero o recursos, sino cambios para asegurar que tales atrocidades nunca vuelvan a suceder. Crearán nuevas leyes con una aplicación real. Establecerán protocolos de intervención que no puedan ser retrasados por la política o el beneficio. Los tentáculos del presidente altariano se retorcieron frenéticamente. ¿Y si nos negamos? La sonrisa del almirante Chen regresó, fría y paciente. Entonces aprenderán lo que les pasó a los últimos que pensaron que la humanidad era demasiado débil para exigir justicia. El silencio que siguió solo fue roto por el suave zumbido de los sistemas de traducción. En toda la cámara, los representantes de la civilización galáctica se dieron cuenta de que ya no eran los depredadores más fuertes de su vecindario. La humanidad había pasado 8 siglos convirtiéndose en algo nuevo, una especie que lo recordaba todo,
No perdonaba nada y tenía el poder de imponer su propia visión de la justicia. No estamos aquí para conquistar, dijo la almirante Chen, su voz más suave ahora, pero no menos aterradora. Estamos aquí para equilibrar la balanza. Se responderá por los muertos de Nuevo Edén de una forma u otra. La elección de cómo sucede eso es suya. Mientras hablaba, continuaban llegando informes de toda la galaxia. Flotas humanas moviéndose a posiciones alrededor de cada mundo cuyos gobiernos habían fallado la prueba de hacía 8 siglos. Los descendientes de los supervivientes de Nuevo Edén estaban cumpliendo su promesa a los muertos, y la galaxia finalmente estaba aprendiendo el precio de mirar hacia otro lado ante un genocidio. La era de las consecuencias había comenzado. El almirante Marcus Webb estaba en el puente de la nave insignia humana, la Remembranza, observando la última flota ketorana reunirse alrededor de su mundo natal como animales heridos buscando refugio. Debajo de ellos, el planeta que había engendrado 8 siglos de pesadillas giraba lentamente en la oscuridad del espacio. 3.000 millones de civiles ketoranos vivían en ese mundo, siguiendo con sus vidas diarias mientras las naves humanas decidían su destino. Señor, informó la capitana Rodríguez desde su puesto, todos los activos militares ketoranos han sido neutralizados. Su gobierno está solicitando los términos de la rendición. Marcus asintió, pero no apartó la vista del planeta. En algún lugar de allí abajo, en los pasillos del alto mando ketorano, los descendientes de los asesinos de Nuevo Edén estaban aprendiendo lo que se sentía al ser indefensos. La ironía no se le escapaba. ¿Cuál es el estado de las poblaciones civiles?, preguntó Marcus. Todas las ciudades principales funcionan con normalidad, señor. Nuestra intervención ha sido quirúrgica. Solo objetivos militares. No se han reportado bajas civiles. Esa había sido la parte más difícil del plan. La humanidad podría haber construido armas para fracturar mundos y hervir atmósferas. Podrían haber convertido el imperio ketorano en polvo radiactivo en cuestión de horas. En cambio, habían elegido la precisión sobre el poder, la justicia sobre la venganza. Almirante, intervino el oficial de comunicaciones Park. Estamos recibiendo una transmisión desde la superficie. Es el propio comandante supremo Krasul. Marcus se giró hacia la pantalla principal mientras la imagen del viejo ketorano aparecía. El líder alienígena parecía antiguo, sus escamas apagadas por la edad y el estrés. Sus ojos amarillos contenían el peso de una especie que acababa de aprender que ya no eran los depredadores alfa de la galaxia. Almirante humano, dijo Krasul, su voz portando los tonos formales del protocolo militar. Estoy autorizado por el Alto Consejo ketorano para discutir los términos de la rendición. Marcus estudió el rostro del descendiente de su enemigo. Krasul apenas había salido del huevo cuando Nuevo Edén ardió, pero llevaba la memoria genética del triunfo de su especie. Ahora estaba aprendiendo que algunas victorias conllevan precios que tardan siglos en cobrarse. Comandante Supremo, replicó Marcus, no está en posición de negociar términos. Está aquí para recibirlos. Los sacos gulares de Krasul se inflaron con lo que Marcus reconoció como una respuesta de miedo en su especie. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Cuáles son sus demandas? Marcus hizo un gesto y las pantallas alrededor del comandante ketorano se llenaron de imágenes de Nuevo Edén, ciudades en llamas, fosas comunes, cuerpos de niños entre los escombros, con 800 años de antigüedad pero preservados con perfecta claridad digital. Quiero que mire, dijo Marcus simplemente. Quiero que vea lo que hicieron sus antepasados. Quiero que entienda por qué hemos pasado 8 siglos preparándonos para este momento. Durante 10 minutos, Krasul fue obligado a ver el genocidio que su pueblo había cometido. Marcus había visto esas imágenes miles de veces durante su entrenamiento militar, pero volvió a mirarlas. Todos los humanos lo hacían. Nunca se permitían olvidar. Cuando el metraje terminó, Krasul parecía físicamente enfermo. Sus escamas habían cambiado a un verde pálido que indicaba náuseas en su especie. Ahora, dijo Marcus, escucharán nuestros términos. Las condiciones eran simples pero absolutas. El imperio ketorano sería disuelto. Su ejército sería desmantelado, sus armas destruidas. Su territorio sería dividido entre las especies que habían conquistado a lo largo de los milenios, con la humanidad supervisando la transición. ¿Y qué hay de nuestra gente?, preguntó Krasul. ¿Qué será de la raza ketorana? Marcus había pasado meses considerando esta pregunta. Hubiera sido fácil responder con la extinción, ojo por ojo, genocidio por genocidio. Su gente habría aclamado tal justicia. Pero eso no era en lo que la humanidad había elegido convertirse. Su especie sobrevivirá,
dijo Marcus. Serán reubicados en los sistemas del borde exterior, lejos de la galaxia civilizada. Se les darán las herramientas para construir una nueva sociedad, una que no requiera el sufrimiento de otros para prosperar. Sus hijos aprenderán una forma diferente de vivir. El alivio de Krasul era visible, pero Marcus no había terminado. Sin embargo, continuó, cada ketorano que estuviera vivo durante el genocidio de Nuevo Edén, todos los que participaron lo sabían y no hicieron nada, serán juzgados ante un tribunal de las especies a las que han agraviado. La justicia retrasada no es justicia denegada. 6, 7, 8, 9. El viejo comandante asintió lentamente. Había esperado la muerte para toda su especie. El exilio era misericordia, incluso si venía con el precio de la rendición de cuentas. Hay una cosa más, dijo Marcus. El embajador Cetul ha pasado su carrera jactándose del genocidio de mi pueblo. Confesará sus crímenes ante el Consejo Galáctico. La galaxia escuchará la verdad de su propia boca. En la estación del Consejo, Cetul estaba sentado en una celda de detención que era más lujosa que los hogares de la mayoría de los seres, pero seguía siendo innegablemente una prisión. Guardias humanos montaban guardia afuera, sus rostros ocultos tras visores de casco que los hacían parecer la muerte misma. La puerta se abrió y la almirante Chen entró. Se movía como un depredador, todo violencia controlada y paciencia. Cetul había pasado su vida rodeado de seres peligrosos, pero ninguno le había hecho sentir tan pequeño como esta mujer humana. Embajador, dijo ella, tomando asiento frente a él. En una hora, se dirigirá al Consejo Galáctico. Confesará los crímenes cometidos en Nuevo Edén. Nombrará a cada participante, cada oficial que lo sabía y lo aprobó, cada especie que ayudó al genocidio por acción o inacción. Cetul intentó invocar su vieja arrogancia. ¿Y si me niego? La almirante Chen colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa entre ellos. Proyectó una imagen holográfica del complejo familiar de Cetul en el mundo natal ketorano. Sus hijos, nietos y bisnietos eran visibles, realizando sus rutinas diarias. Su linaje incluye 43 individuos a lo largo de 4 generaciones, dijo la almirante Chen con calma. 14 de ellos tienen edad suficiente para ser juzgados por crímenes de guerra. Los otros son niños que no han hecho nada malo. Cetul sintió que se le formaba hielo en el estómago. Ustedes no dañarían a inocentes. Su gente no mata niños. No, convino la almirante Chen. No lo hacemos, pero sí hacemos que la gente rinda cuentas por sus elecciones. Su confesión será completa y honesta, o esos 14 miembros de su familia se unirán a usted en el banquillo para el juicio. La elección es suya. Una hora más tarde, el Consejo Galáctico observó en un silencio atónito cómo el embajador Cetul confesaba crímenes que algunas especies se habían convencido a sí mismas de que eran mitos. Dio nombres, reveló documentos y describió en detalle cómo se había planeado y ejecutado el genocidio. Con cada palabra, las últimas defensas de la ignorancia deliberada se desmoronaban. Cuando terminó, la almirante Chen se puso de pie para dirigirse al Consejo una última vez. La era de fingir que el mal no existe porque es conveniente ha terminado, dijo. La humanidad ha regresado a la galaxia, no como conquistadores, sino como la conciencia. Estaremos observando, estaremos recordando, y nos aseguraremos de que ninguna especie vuelva a enfrentarse a la extinción mientras la galaxia cuenta sus beneficios. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara los rostros de los seres que reformarían sus civilizaciones en lugar de enfrentarse a la justicia de la humanidad. Los hijos de Nuevo Edén han crecido, dijo. Hemos aprendido la paciencia, la precisión y el valor de la respuesta proporcional. Pero también hemos aprendido que algunas deudas solo se pueden pagar por completo y algunas promesas nunca se pueden romper. Mientras las flotas humanas comenzaban su largo viaje a casa, la galaxia iniciaba el difícil trabajo de construir una versión mejor de sí misma. Se escribieron nuevas leyes con mecanismos de aplicación que no podían ser retrasados por la política. Se establecieron protocolos de intervención que priorizaban las vidas sobre los beneficios. El imperio ketorano se convirtió en un cuento con moraleja contado a los niños sobre el precio de la crueldad desenfrenada. La humanidad tomó su lugar no como gobernantes de la galaxia, sino como sus guardianes. Establecieron puestos de escucha en todo el espacio conocido, vigilando en busca de signos de genocidio, esclavitud u opresión sistemática. Cuando aparecían tales signos, las naves humanas lo seguían, llevando la promesa de que el mal no quedaría sin respuesta. Los hijos de Nuevo Edén habían cumplido su juramento a los muertos.
Se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para asegurar que ninguna especie volvería a enfrentarse a la extinción mientras la galaxia miraba hacia otro lado. Al aprender a equilibrar la justicia con la misericordia, la humanidad se había convertido en algo que el universo nunca había visto antes, una civilización que se volvía más peligrosa cuanto más moral se hacía. La galaxia había aprendido a estremecerse cuando los humanos venían a saldar una cuenta, pero también había aprendido a tener esperanza cuando los humanos venían a evitar que comenzara la siguiente.